situación de salud por la que atravesamos nos ha llevado a salir de los estándares tradicionales de reunirnos. Y bueno, en el entendido de que la iglesia no es un edificio, sino el cuerpo de creyentes que la conforman. En este momento, la iglesia no está junta, pero debemos entender que estamos unidos en el Espíritu. Aunque estamos viviendo tiempos difíciles, sepamos tomar las decisiones correctas que corresponden a hijos entendidos. Estos tiempos son los tiempos donde nosotros vamos a estar mostrando al Cristo que nos habita, donde nosotros vamos a estar mostrando la fe que nosotros tenemos. En estos tiempos es cuando la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Iglesia, yo te invito a que seas la expresión gloriosa, a que entiendas, a que tomes, abraces esta palabra y confíes en el amor de Dios, que es eterno, que es para siempre y que no hay manera, nadie te puede arrancar de la mano de nuestro Dios. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues continuamos con el estudio de la palabra, continuamos con el tema ministros del mercado, la segunda parte. Y bueno, quiero recapitular un poquito lo que veíamos la semana anterior. Y los ministros del mercado son todos los hijos de Dios que a través de nuestra asignación Dios nos ha hecho ministros del mercado. ¿Por qué ministros del mercado? Porque estamos dentro del mercado ejerciendo esa labor que Dios nos dio, pero a través de esa labor también generamos una economía para nosotros, para nuestras familias y para el reino de Dios. Y bueno, todo esto tiene que ver, y lo decíamos, con nuestra profesión, con el empleo, el negocio, la empresa, cualquier actividad que nosotros desarrollamos nos define como un ministro del mercado. ¿Por qué ministro del mercado? Porque la palabra ministro es aquel que sirve y nosotros servimos hacia afuera, hacia el mercado. Y bueno, también nosotros servimos, lo hablábamos la semana pasada, servimos a Dios, servimos a la comunidad, siendo efectivos en nuestra asignación. Y tenemos que tener siempre en cuenta la eficacia, la eficiencia y la productividad, que son parte de nuestra naturaleza divina. Eso viene codificado en nosotros por naturaleza. También servimos dando testimonio de que somos hijos de Dios. Eso es algo que como ministros no se nos debe de olvidar. Nosotros en todo momento somos hijos de Dios. No dejamos de ser hijos de Dios en ningún momento. Fuimos llamados a dar testimonio de que somos hijos de Dios, viviendo como es digno de Él, expresándolo a Él, dándolo a conocer a Él. Decíamos que el apóstol Pablo nos invita a llevar vidas coherentes, vidas que muestren la grandeza de Dios. Es más, decía el apóstol Pablo que somos cartas abiertas, leídas por todos. ¿Por qué? Porque ahora todo mundo nos lee. Cuando conocen o saben que estudiamos la palabra, la gente está viéndonos, nos tiene con la lupa para ver qué es o cómo es que ahora nosotros vivimos, porque conocemos la palabra de Dios. Y también es necesario que entendamos que los dones, talentos y habilidades que Dios nos ha dado son para el servicio de Él mismo y para el servicio de los hombres. Y hablábamos algo acerca de David. La Escritura dice que David sirvió a su generación. Y nosotros, como hijos de Dios, fuimos puestos en esta tierra, fuimos sembrados, fuimos plantados en esta tierra para servir a nuestra generación. Nadie de nosotros puede decir, es que yo no puedo servir. Todos podemos servir a nuestra generación, siendo administradores de la multiforme gracia
de Dios. Y también decíamos que los ministros del mercado son pilares económicos para la extensión del reino. Esto es muy importante que lo entendamos, porque todos los dones, talentos y habilidades que han sido dados por Dios, pues son para que se genere una economía y el mismo cuerpo de Cristo vaya creciendo, la iglesia vaya teniendo una expresión hacia afuera. Y sabemos que en este mundo, pues la economía se necesita para todas las cosas que nosotros hacemos. Y bueno, los ministros del mercado son perfeccionados por Dios a través de los ministros de la palabra. Y es importante que atendamos esto. ¿Quiénes son los ministros de la palabra? ¿Por qué? Porque estos, o los ministros de la palabra, nos ayudan a perfeccionar los dones dados por el Padre. Y por lo tanto, estos también tienen una importancia, o son de suma importancia para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra nos perfecciona, nos capacita para ser efectivos como ministros del mercado. Por eso te digo, es importante que atendamos y sepamos quiénes son los ministros de la palabra. Quiero que me acompañes a la escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 10 al 16, que cita de la siguiente manera: El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, los ministros de la palabra aportan perfección de los santos para la obra del ministerio. Esta es la función de los ministros de la palabra. Nos van perfeccionando a través del trazo correcto de la palabra para que nosotros, como hijos entendidos de Dios, vivamos vidas coherentes, vivamos vidas que corresponden al reino al cual hemos sido trasladados como hijos de Dios. También los ministros de la palabra lo que hacen es edificar o llevarnos a que nos veamos como el cuerpo de Cristo, que nos podamos ver como uno y no que nos podamos ver como gente individual. De hecho, el trazo correcto de la palabra debe ser que como ministros de la palabra debemos de llevar a la iglesia a que no tenga separaciones o denominaciones, sino que podamos vernos como un solo cuerpo en Cristo, para que podamos tener una fe, ¿verdad?, un Señor, y podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. La Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 4, cita de la siguiente manera: Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y fíjate cómo la Escritura dice que hay un solo cuerpo. Por lo tanto, la iglesia no debería de estar separada por denominaciones, sino que toda la iglesia de Cristo es un solo cuerpo y debemos de aprender a vernos
como uno solo. Debemos de aprender a vernos en unidad. Debemos de aprender a caminar en unidad y dejar de criticarnos unos a los otros. También a lo que nos quiere llevar o a lo que nos llevan los ministros de la palabra es a la unidad de la fe. Y para esto quiero que me acompañes, por favor, a la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo del 5 al 6. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Fíjate lo que nos está diciendo esta porción de la Escritura, que hay un solo Señor y sabemos quién es, ¿verdad? Jesucristo. Dice una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Esto es a lo que la Escritura nos quiere llevar, y el trazo correcto de la palabra nos ayuda a vernos en Cristo y a ver de que en Cristo todos somos uno y también que Él está en nosotros. Entonces todo esto lo que hace es acomodar nuestra mente, acomodar nuestra vida de tal manera que vivimos para un solo Señor, porque tenemos una sola fe. Los ministros de la palabra también nos llevan hacia una madurez que nos impulsa a vivir a la medida de Cristo, ¿verdad? Nos impulsa a llegar a la estatura de Cristo. Nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento y se nos ha puesto una medida, se nos ha puesto un estándar al cual nosotros vamos a llegar. No se nos pone la medida de llegar a la medida del apóstol o del profeta o del pastor, sino dice que se nos pone la medida que es Cristo, es nuestra meta a alcanzar, y durante toda esta vida nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento. Esto es algo que no va a acabar durante nuestra vida, sino que todo ese proceso vamos a estar viviendo, y a medida que nosotros atendemos, cada día vamos a ser perfeccionados más y más. Pero también el trazo de la palabra nos lleva a entender que el cuerpo bien concertado o en armonía se ayuda mutuamente. Fíjate lo que está diciendo. Esta palabra de concertado o en armonía, podemos ver o podemos poner el ejemplo de una sinfónica donde cada instrumento toca en el momento que corresponde, lleva una armonía. Pero cuando no hay armonía, pues todo se escucha mal. Pero en un concierto donde cada uno sabe el lugar que le toca, el momento que le toca y la porción que corresponde hacer o la actividad que le corresponde hacer, todo esto sale de una manera perfecta. También el cuerpo, cuando está bien concertado, cuando cada uno de los hijos de Dios entiende cuál es su función, cuando cada uno de los hijos de Dios está realizando su función, cuando cada uno de los hijos de Dios está haciendo lo que le corresponde, el cuerpo se está poniendo en armonía y está viviendo de una manera que edifica, de una manera que aporta, de una manera que fluye, de una manera que expresa la perfección de aquel que nosotros llevamos dentro. Y bueno, la palabra nos capacita para no ser arrastrados por cualquier enseñanza o por cualquier tipo de doctrina. A medida que la palabra es trazada por los ministros de la palabra y es una palabra correcta, los santos o los hijos de Dios o ministros del mercado, como tú le quieras llamar, aprenden a filtrar todo lo que escuchan, todo lo que ven, y aprenden a tomar las decisiones que son correctas, que corresponden a la vida de un hijo de Dios
entendido. Nuevamente cito la palabra que decía el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Por lo tanto, cuando la palabra es trazada correctamente en los hijos de Dios y los hijos de Dios atienden la palabra, ellos aprenden a vivir una vida en libertad, pero con los límites que corresponden a un hijo entendido del reino. Haciendo nuevamente mención de la palabra del apóstol Pablo, que decía: todo me es lícito, pero no todo conviene. Donde ya no tienes que consultar a nadie para decir es bueno o es malo, sino que tú sabes que tienes la libertad de hacer las cosas, pero si no conviene a los intereses del reino, tú decides no hacer aquello que tú pensabas o que tú creías hacer. También, cuando la palabra es trazada de la manera correcta, nos lleva a ser conscientes de que somos el cuerpo de Cristo. Cada hijo de Dios, cada persona que ha sido nacida de nuevo es parte del cuerpo de Cristo. No importa la denominación, no importa el nombre de la iglesia, no importa el país, no importa nada, sino que cada miembro es parte del cuerpo de Cristo. Pero esto es algo de lo cual nosotros tenemos que ser conscientes. Somos hijos de Dios, pero todos fuimos introducidos al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros entendemos la función que a nosotros nos corresponde. Y bueno, tenemos que entender que todos nosotros tenemos una sola fe, un solo Señor y una sola esperanza. ¿Por qué? Porque ahora todas las cosas han sido reunidas en Cristo Jesús. Él es el Señor de nosotros, Él es el autor y consumador de la fe, dice la Escritura, y Él es el que nos ha dado una esperanza de vida, una esperanza para vivir en esta tierra, pero una esperanza de vida eterna. Y bueno, todo esto, toda esta edificación, todo esto que te acabo de mencionar, es la labor que tienen los ministros de la palabra. Y bueno, toda esta labor de los ministros de la palabra, o los 5 ministerios o dones ministeriales, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen la función de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o tienen la función de preparar a los ministros del mercado para que vayan y sean efectivos, para que vayan y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Su función es llevar a los hijos de Dios a la madurez en Cristo, y esto es importante. Todo ministro de la palabra debe llevar a los hijos de Dios a la madurez en Cristo, proporcionando alimento sólido. ¿Qué es el alimento sólido? Una palabra que edifica, una palabra que perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Eso es importante. Todo lo que nosotros hacemos gira en torno a la obra del ministerio, o gira en torno a la voluntad de Dios, o si tú lo quieres ver de esta manera, todo lo que nosotros hacemos gira en torno al propósito eterno. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito eterno, todo lo que nosotros hacemos, si se alinea al propósito eterno, el Padre va a dar todos los recursos que nosotros necesitamos para que el propósito eterno sea cumplido, para que el propósito eterno sea hecho por medio de nosotros, porque para eso estamos aquí en la tierra. A lo mejor la pregunta de algunos de ustedes es: ¿y cuál es el propósito eterno? Lo hemos mencionado muchas veces. El propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer por medio o a través de su Hijo Jesucristo, pero ahora lo hace por medio
de nosotros, de la iglesia o aún de los ministros del mercado. ¿Por qué toco mucho la palabra de ministros del mercado? Porque ahora la gente va a conocer a Dios a través de tu vida, va a conocer a Dios a través de tu servicio que haces a la sociedad, a través de la eficacia que con la cual tú llevas tu empresa, tú llevas tu negocio, tú atiendes en tu empleo. Todo eso habla de la vida de un hijo de Dios. Ahora los ministros del mercado dan testimonio de la fe que ellos tienen en Cristo Jesús. Y fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la labor de los ministros de la palabra es proveer de alimento sólido a los ministros del mercado. Pero también la función de los ministros del mercado es ejercitar o usar o caminar en aquello en aquella palabra que se les está trazando, porque se te puede dar una palabra muy buena, se te puede dar una palabra que es alimento sólido, pero si no la entiendes o si no la practicas, si no la vives, pues no va a servir de mucho. Entonces, aquí hay una doble participación, ¿verdad? Dios ya dio la palabra, los ministros de la palabra trazan la palabra de la manera correcta y los ministros del mercado viven o practican la palabra para dar testimonio de la verdad. Cuando los ministros del mercado se dejan moldear, pues es algo que se nota, es algo que se puede ver. Podemos ver gente que ha alcanzado, que ha prosperado, que vive vidas distintas, que vive vidas atractivas. ¿Por qué? Porque ha entendido la palabra, porque se nota que la palabra ha permeado en su vida, porque se nota que la palabra está haciendo un efecto en su vida, porque se nota que realmente la vida zoé de Dios está tomando el gobierno total de todo su ser. Y a eso es a lo que nos lleva la palabra. Quiero llevarte a la Escritura en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, versículo 18, que cita de la siguiente manera: mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que la senda o el camino de los justos, de aquellos que se saben justos, que se han entendido justos, que saben que han sido justificados a través de la obra consumada de Jesucristo, dice que es como la aurora o es como el amanecer, la luz del amanecer. Si tú has tenido la experiencia, ¿verdad?, de ver un amanecer, comienza como una luz tenue, pero a medida que avanza el día, esa luz va resplandeciendo. Así es la vida de los hijos de Dios, así es la vida de los justos cuando atienden la palabra. Cuando abrazan la palabra, cuando viven la palabra, dice que es como esa aurora, que comienza como un pequeño destello de luz, pero a medida que avanza su vida, a medida que van caminando en esa madurez, dice que el resplandor de esa luz, que es Cristo en nosotros, se hace evidente y no hay manera de ocultarlo. Un ministro del mercado entendido es igual de efectivo que un ministro de la palabra, pues ambos edifican y perfeccionan al cuerpo de Cristo. Los ministros de la palabra, sí es cierto, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, son ministros que Dios ha puesto, ministros que Dios les ha dado los dones, ministros que Dios los ha establecido en esta tierra dentro del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, pero también aquellos santos que han entendido que son ministros del mercado.
cuando viven la palabra, cuando expresan la palabra, pues están siendo efectivos y están acercando gente al reino de Dios, están introduciendo gente al reino de Dios, están trayendo a aquella gente que necesita ser salva y que necesita vivir una vida distinta a la que ha vivido. Entonces vemos cómo ambos son importantes en el reino de Dios. Nuevamente, la palabra ministro significa servidor. Significa siervo o aquel que sirve. Entonces, sea que sirvas trazando la palabra, o sea que sirvas dentro del mercado, tú eres un ministro de Dios, tú estás sirviendo a Dios. El ministro de la palabra, su función es trazar la palabra correcta. Y el ministro del mercado sirve a Dios por medio de una sabia administración de los recursos asignados. A todos se nos han asignado recursos, a todos se nos han dado dones, se nos ha dado talentos, se nos han dado habilidades que nos permiten generar una economía, que nos permiten caminar y desenvolvernos dentro de este mundo. Por lo tanto, tenemos que ser buenos administradores de aquellos recursos que se nos han dado. Y algo importante que tenemos que entender, nosotros no somos dueños, somos administradores de todos los recursos que se nos han dado, porque la Escritura dice que todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros vivamos de esa manera, siendo administradores, créeme que nuestras vidas van a cambiar, créeme que nuestras vidas van a ser de una manera distinta. Y también el ministro del mercado debe de expresar el fruto del Espíritu. Tiene que haber una manifestación del fruto del Espíritu en su vida. El fruto es una evidencia. En una ocasión le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cómo sabremos quiénes son tus discípulos? Él contestó: por su fruto los conocerán. Pero la carta a los Gálatas nos habla acerca del fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, fe. Tú conoces cuál es el fruto del Espíritu. Y bueno, el fruto del Espíritu es algo que es evidente en la vida de los hijos de Dios. Este fruto es el que permite que aquellos que no conocen a Dios puedan acercarse, puedan buscarlo, puedan decir: yo quiero eso que tú tienes, porque el fruto del Espíritu es algo que solo le pertenece a los hijos de Dios, por cuanto el Espíritu de Dios está en ellos. Y bueno, también los ministros del mercado viven vidas que expresan el gobierno de Dios, o en otras palabras, viven vidas que están sujetas a la voluntad de Dios. Nuestra vida totalmente es una vida que, si permitimos que nuestra vida esté gobernada o que esté sujeta a la voluntad de Dios, es una vida que vamos a poder disfrutar, es una vida que vamos a poder realmente vivirla, es una vida que va a dar fruto y es una vida que va a tener sentido en esta tierra. Nosotros, y ya para ir cerrando, nosotros somos definidos por lo que somos en Cristo y no por lo que hacemos. A nosotros nos define la identidad que tenemos en Cristo. De ahí la importancia de los ministros de la palabra, porque ellos nos trazan la palabra, porque ellos nos edifican, ellos nos dan la plataforma correcta, ellos nos muestran la palabra para que nosotros podamos vivir y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios.
Iglesia, yo te invito a que sigas atendiendo todo esto, a que no eches en saco roto esta palabra que has escuchado el día de hoy, sino que la atiendas, que la vivas y que empieces a experimentar y que comiences a probar esta palabra que solamente nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que como dice la Escritura, es buena, es agradable y es perfecta. Oramos. Padre, permítenos ser sabios administradores de la palabra que nos has dado. Permítenos entender que tu palabra lo único que nos lleva es a vivir de acuerdo a tu voluntad, para que podamos vivir vidas efectivas cumpliendo el propósito eterno que tú has trazado para nosotros como tus hijos. Gracias, Señor, por permitirnos administrar. Gracias, Padre, por permitirnos vivir y caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias por todos aquellos que edifican nuestras vidas. Gracias por esos 5 ministerios o los dones ministeriales que tú has dado, que nos ayudan a vivir y entender la palabra, que trazan la palabra de una manera efectiva para que nosotros podamos vivir y caminar en ellas. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, iglesia, yo te invito a que sigas atendiendo a la palabra, a que no te desanimes, no importa lo que esté pasando. Tú tómate firme de la palabra, tú cree la palabra, tú camina en la palabra y vas a ver una respuesta de parte de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Abrazos.